Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué no lo prueba dando un fuerte aplauso? Pero fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy quiero hablar de un tema que está como ligado a lo que la pastora hablaba. La pastora decía que Deuteronomio 8:2 habla que cuando el Señor dirigió al pueblo en esa nueva ruta que les cambió a propósito para probar su corazón. ¿Cuántos saben que Dios prueba nuestros corazones? Y lo hace a propósito. Dios nos prueba a propósito. A veces, déjame decirte esto, a veces Dios nos manda pruebas a propósito. A veces Dios nos manda dificultades a nuestra vida a propósito. A veces le damos mucho crédito al diablo y decimos que cuando nos va mal es porque Satanás se metió en nuestras vidas. No siempre es así. A veces el mismo Dios nos manda dificultades para probar nuestro corazón, para saber si aún en tiempo malo Él sigue siendo bueno para ti. Y la pastora decía que cuando estaban en el desierto, Dios los llevó ahí para afligirlos. O sea que la aflicción venía de Dios. Pero la aflicción venía, como dice la palabra en Deuteronomio 8:2, para probar su corazón. Y eso es algo que siempre irá con nosotros. Porque a veces nos equivocamos y pensamos que como hijos de Dios siempre nos debe ir bien. Y sí, Dios quiere que a sus hijos les vaya bien. Dios quiere que estemos en victoria. Pero a veces Dios nos prueba. A veces pensamos que Dios es tan misericordioso que no hay motivo para que nos vaya mal. Y cuando viene el momento de la dificultad, a veces reprochamos a Dios. Renegamos de Él. Nos apartamos de Él en ocasiones. Porque pensamos que por ser cristianos siempre nos debe ir bien. Y que el cristiano no debe tener pruebas. Que el cristiano no debe tener momentos difíciles. Y mi hermano, Dios a través de su palabra nos enseña una y otra vez que eso no es cierto. Sí nos ama, sí nos quiere ver bendecidos, pero no quiere que esa bendición nos indigeste a veces. Al punto de pensar que nunca tendremos momentos de dificultad. Y hay un personaje modelo en cuanto a eso, del cual yo quiero hablar. Pero mi hermano, yo quisiera que usted prestara la mejor atención. Porque es importante que el cristiano entienda esto. Dios siempre probará nuestros corazones. Siempre lo hará. Dios siempre te sacará de tu confort en ocasiones. Te sacará de la comodidad en que te encuentras o en donde crees que estás. Solo para probar tu corazón. No es que Él te va a permanecer, no es que Él te va a tener siempre en dificultades, no. Lo hace solo para probar tu corazón.
solo para probar si así cuando te va bien Él es bueno, si cuando te va mal será igual. Porque qué rico cuando nos va bien, qué rico. Cuando hay dinero para pagar cuentas, para comprar, hacer buenos supermercados, comprar la ropa que te quieras comprar, qué rico. Y ahí decimos gracias a Dios. Dios es bueno. Y sí, Él es bueno. Pero cuando Él decide cambiar tu confort y te la pone dura, ¿cuál es tu actitud? Y en Deuteronomio, volviendo a lo que decía la pastora, Dios lo hizo, les cambió el camino y se la puso dura para probar su corazón, para probarlos. Y algunos aprueban y otros reprueban en esa prueba que Dios nos envía. Es un asunto de actitud. Vaya conmigo, por favor, en su Biblia. A Santiago. Santiago 5. Versículo 11. ¿Ya llegó a Santiago 5:11? Dice así la palabra. He aquí tenemos por buenaventurados ¿a quiénes? Mi hermano, la Biblia dice que buenaventurados los que sufren. Mira cómo empieza ese versículo. Ahora, ¿a cuántos les gusta sufrir? Levante la mano. ¿A quién le gusta sufrir? Eso es masoquismo. A nadie le gusta eso. Pero la Biblia dice el apóstol, tenemos por buenaventurados a los que sufren. Y lo que sigue es el tema de esta tarde. Lo que sigue. Ahí dice, ¿habíais oído de qué cosa? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el fin del Señor? Que el Señor es ¿qué cosa? Misericordioso y compasivo. Pero al principio dice que buenaventurado el que sufre. Empieza diciendo el versículo que somos buenaventurados cuando sufrimos. Pero al final dice que el Dios que tú y yo tenemos es misericordioso y compasivo. Y puso en el medio un ejemplo. Y dice, ¿no habéis oído de la paciencia? Mira el término que usa aquí. De eso vamos a hablar hoy aquí. Dice, ¿no habéis oído de la paciencia de Job? Ahora vaya al libro de Job, capítulo 1. Porque en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Job, es un versículo que ojalá Dios se pueda referir a nosotros de esa manera. Y se lo dijo al mismo Satanás. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y aquí vienen las cualidades de este hombre. Dios fue el que lo dijo. Dice, varón perfecto y recto. Levante la mano. Quien se considera perfecto y recto. Sí, los niños son perfectos y rectos. Porque el hombre es malo desde su juventud. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde dice ahí que Job es paciente? ¿Dónde dice eso ahí? Dios dice, hablando de Job, recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero no dice que es paciente. Eso lo dice Santiago. Dice que Job es un hombre paciente. Pero ¿por qué Santiago dice que Job es paciente? De eso vamos a hablar hoy. Porque, mi hermano, esas cualidades también las debemos tener tú y yo. Volviendo al texto de Santiago 5:11, pero manténgase en Job porque vamos a hablar de Job. Ese término paciencia que utiliza el apóstol Santiago allí no se refiere a la paciencia que tú tienes con alguien. ¿Cuántos tienen paciencia con alguien? ¿A cuánta gente le has tenido paciencia? Bueno, esa paciencia hacia alguien no es de la que habla Santiago aquí. Esa paciencia que menciona el apóstol con respecto a Job tiene que ver con aguantar, con tolerar. Tiene que ver con soportar circunstancias desfavorables que vienen a tu vida. Repito, ¿a cuánto les gusta sufrir? ¿A cuánto les gusta que te vaya mal? Nadie. Pero Santiago dice que Job tenía paciencia. Y cuando tú vas al libro de Job, te das cuenta que la paciencia de la cual habla Santiago tenía que ver con las cosas malas que le ocurrieron. ¿Y por qué Dios no le mencionó a Satanás que su siervo Job era paciente? Porque Dios no quería adelantarle a Satanás lo que pasaría con su siervo al otorgarle el permiso para que le hiciera daño. Por eso Dios no mencionó paciente. Eso lo comprobó después. Y por eso Santiago, más adelante, dice, ese siervo Job fue un tipo paciente. Por haber tolerado y soportado y aguantado todo lo que le tocó vivir. Porque, mi hermano, amada iglesia, una de las cosas en donde seremos probados, el pueblo de Israel que salió de Egipto, esa primera generación, murió en el desierto porque no tuvieron paciencia con la situación adversa que estaban viviendo. Se la pasaron quejándose. Como mucha gente cuando le va mal. Haz memoria para que veas. Cuando te va mal, ¿cuál es tu actitud? Haz memoria. Cuando no te va bien, cuando las cosas no van como tú esperas, buscas a alguien a quien culpar. Alguien tiene la culpa de que te va mal. Y le echas la culpa a tu marido, le echas la culpa a tu mujer, le echas la culpa a tus hijos,
le echas la culpa a lo que sea, pero alguien tiene la culpa cuando no te va bien. Somos buenos buscando culpables cuando no nos va bien. Por eso Dios se hastió de ese pueblo y dijo, no van a entrar. No van a entrar. Porque mi hermano, la tolerancia de Dios tuvo su límite. Les daba maná. Había una columna que les daba sombra en el día. Una de fuego que les daba calorcito en la noche para que pudieran dormir bien. Su ropa no se dañó, su calzado no se deterioró. Nadie se enfermó. Y aún así se quejaban. A memoria. Con respecto a ti. Y tal vez no estás muy lejos de ellos. Que cuando no hay dinero, porque todo tiene que ver con dinero lamentablemente. Cuando no hay dinero para pagar cuentas, cuando no hay dinero para hacer el supermercado que tú quisieras hacer, no eres feliz. La amargura viene a ti porque sientes impotencia de no poder cumplir y hacer lo que quisieras. ¿Amén o no amén? Y eso hace que muchas veces la armonía de tu casa se dañe. Porque como estás amargado o amargada por la impotencia de no poder suplir necesidades, andas cortito de tolerancia. Haz memoria. Y cualquier cosa termina en discusión. Porque no estás contento, no estás contenta con lo que estás viviendo. Y tu tolerancia y tu paciencia no anda bien. Eso provocó que ese pueblo, esa primera generación de Israel, quedara en el desierto. Sus hijos fueron los que entraron. Ellos no. ¿No nos pasa igual en ocasiones? Cuando tú sabes que tienes que pagar la casa donde vives y no tienes el dinero. Buscas y no encuentras la solución y te están llamando porque hey, tienes que pagar y no tienes el dinero. ¿Cómo te pones? ¿Cómo es tu paciencia en esas circunstancias? ¿Cómo es? Haz memoria para que tú veas cuando las cosas no marchan bien como tú esperas. Te amargas, no eres feliz. No quieres que nadie te diga nada porque cualquier cosa es una discusión en la casa. Y a veces no es que quieras discutir, sino que la impotencia de no poder resolver te pone de mal humor. Haz memoria. Solo haz memoria. Y a veces, déjame decirte esto también. A veces todo eso que te pasa, solo es Dios probando tu corazón. ¿No lo has pensado? Solo es Dios probando tu corazón. Es como decía la pastora, la fuente está así, la fuente está cerca, pero no la ves. Porque el problema no te deja ver la fuente. No te deja verla. Y nos amargamos, nos frustramos, nos molestamos. Pero la Biblia me enseña que hubo un hombre llamado Job. Me llama la atención que Dios le presenta al diablo a su siervo Job, porque fue Dios quien llamó la atención de Satanás en cuanto a Job,
Porque Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de mí y apartado del mal. Que no hay ninguno, Dios es el que está hablando de Job, ¿ah? No hay ninguno como él en la tierra. No hay ninguno. Pero volviendo a lo que te decía al inicio, qué rico es. Qué rico cuando tú tienes de todo. Cuando no te falta nada. Cuando pagar cuentas no te preocupa porque tienes para pagarlas. Qué rico. Vaya conmigo ahí mismo en el libro de Job. Capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 3. Job 1, 1 y 3. ¿Lo tiene? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 3. Su hacienda, la de Job, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué rico vivir así. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría vivir o tener las posesiones que tenía este hombre? Mi hermano, cualquiera que tiene lo que tenía este hombre, es fácil decir gloria a Dios y aleluya, Dios es bueno, alabo su nombre, Dios es lo máximo. Viviendo así, teniendo todo, no teniendo preocupación por cómo vas a comer, qué vas a vestir, ninguna cuenta por pagar porque tienes para hacerle frente. Sabroso vivir así. ¿A quién no le gustaría? Mi hermano, la Biblia me enseña que este hombre tenía muchísimas posesiones. Y mi hermano, es raro encontrar a una persona que tenga muchas posesiones y que tenga una buena relación con Dios. Porque normalmente la persona adinerada cree que no necesita de Dios. El dinero hace que la gente piense que Dios no hace falta. Un domingo, un día como hoy, si tú vivieras como vivía Job, tal vez no vendrías aquí. Tú irías a algún hotel de estos 5 estrellas a mandarte un desayuno con todas las extras. Cogerías tu carro y te fueras a Decameron a pasar el domingo allá. No venir aquí. ¿Para qué yo voy ahí si yo tengo plata? Vámonos a Decameron a pasarla bien allá. A comer con todo pago. ¡Qué rico! Mi hermano, el dinero hace que la gente crea y sienta que no necesita de Dios. Por eso la Biblia dice que un rico entra al reino del cielo, mi hermano. Un camello pasa más fácil por el ojo de una aguja, dice la Biblia. Dije que iba a hablar de eso un día. Porque el que tiene dinero, la persona adinerada, como vivía Job, muchos piensan,
¿Para qué yo voy a sentarme ahí? ¿Qué yo voy a hacer ahí? Yo voy a vivir la vida, voy a disfrutarla. Vámonos a tal lugar. Pero la Biblia dice que había un hombre. Había un hombre que a pesar de todo lo que tenía, a pesar de que era un hombre rico, la Biblia dice que era el más rico de los orientales, era el más grande de los orientales. No había otro más rico que Job en la época, no había otro. Pero la Biblia cuando me habla de él, dice que él hacía holocaustos por sus hijos. Tenía hijos. Tenía 10 hijos. Y la Biblia dice que todos los días ese hombre adinerado y rico, que no le faltaba nada, hacía holocaustos por sus hijos porque él decía, no vaya a ser que alguno haya pecado. Y él, para curarse en salud, le presentaba a Dios holocaustos, hacía sacrificios, pidiéndole a Dios por sus hijos. Mi hermano, estoy seguro que muchos, si Dios te cambia la vida y te hace millonario, tal vez no vendrías, no, sería duro volverte a ver aquí. ¿Por qué? Porque el dinero te aparta de Dios. Mi hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia es la que lo dice. A veces no es bueno que tengas dinero o mucho dinero, porque eso te aleja de Dios. No lo digo yo, la Biblia así lo enseña. Por eso Dios sabe cómo tratarnos. Y a veces hasta que tú no madures, hasta que no madures, Dios dice, no, lo voy a tener ahí, lo voy a tener así. A él o a ella lo voy a tener así, ahí. ¿Por qué? Porque si le doy lo que él o ella quiere, lo voy a perder o la voy a perder. Porque el dinero te aleja, créeme. El dinero, si no estás en Cristo, cimentado en Él, te aleja de la casa de Dios. Te aleja. Porque tomarás los días de culto para ir a otros lugares. Porque tienes dinero. Y verías la iglesia como un lugar donde vas a perder tu tiempo cuando puedes disfrutarlo en otros lugares. Pero la Biblia me enseña que había un hombre. Había un hombre que a pesar de que no le faltaba nada, que lo tenía todo, riquísimo, tenía una buena, tenía una excelentísima relación con Dios. Al punto que fue Dios quien dijo que era un hombre perfecto y recto. Mi hermano, un hombre rico, perfecto y recto. Si el dinero se te sube a la cabeza, a mucha gente. Pero que Dios diga que un hombre rico como él era perfecto y recto. Temeroso de Dios. Mi hermano, un rico temeroso de Dios. Un rico, mi hermano, es temeroso de la cuenta bancaria que se la vacíen. No de Dios. Pero Dios dice, temeroso y apartado del mal. Perfecto. A mí lo que me impresiona es que Dios dice que Job era perfecto y recto. No es fácil que alguien te diga que tú eres perfecto y recto. Eso no es fácil. ¿Sabes que las riquezas se pueden convertir en un impedimento para que busques de Dios? Pero ese no era el caso de Job. Job amaba a Dios.
No había nada más importante que él para Job. Y eso debe enseñarnos algo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Dios nos dará. No al revés. Por eso la Biblia dice buscar primeramente. Pero si tú buscas primeramente cosas materiales y dejas a Dios allá, esa no es la ecuación que Dios dice. No. Entonces, lo que tú estás buscando es otra cosa y no a mí. Y Dios dice, búscame a mí. Búscame a mí primero y yo te daré aquello que tú estás esperando. Mucha gente todavía no entiende eso. Mucha gente no entiende eso. Por eso el ejemplo de Job es un ejemplo que tú y yo debemos añorar y tener en el corazón. Un hombre rico, pero que amaba a Dios. No es fácil encontrar gente así. Vaya conmigo a los versículos 14 al 17. Estamos en primer libro de Job, el primer capítulo, perdón. Job capítulo 1. Vamos a leer las cosas que seguramente usted sabe, pero vamos a refrescarlas. Que vivió ese hombre. Porque aquí viene la parte que yo te quiero enseñar hoy sobre este hombre. Ya llegaste al versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios. ¿De dónde fue el fuego? No fue ningún enemigo, fue Dios el que lo hizo a propósito. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el 17: todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. En estos 3 versículos nos damos cuenta que todas las posesiones de Job, todo eso que leímos en el versículo 3, se fue. Ya no tenía el montón de camellos ni las asnas, no tenía las yuncas de buey, no tenía nada, todo lo perdió. Todo. Y no solamente perdió los animales, también los criados los mataron a filo de espada, dice la Biblia. Todo lo perdió. Pero ¿dónde dice la Biblia que cuando eso pasó, Job se quejó? ¿Dónde dice la Biblia que Job le reprochó a Dios la pérdida que tuvo, humanas y de posesiones? ¿Dónde dice eso? La Biblia dice que Job fue perseverante, que fue paciente. Por eso Santiago dijo que era un hombre paciente. Porque mi hermano, dime tú. Digamos que tú tienes $10,000 en el banco, por poner un ejemplo.
y que el gobierno dice, expropiamos todas las cuentas de todo el mundo y nos las quedamos para el gobierno. Y quedas sin una mano adelante y con una mano adelante y otra atrás. Limpio, en panameño, sin ningún dólar. ¿Cómo te pondrías? ¿Cuál sería tu actitud? No puedes hacer nada porque el gobierno es el gobierno. Y pierdes todos tus ahorros. Todos los pierdes. Yo te pregunto, ¿cómo te pondrías? ¿Cuál sería tu actitud? Ay, vienes a iglesia, vienes aquí, das tus diezmos y tus ofrendas, fiel a Dios toda la distancia, pero perdiste todo lo que tenías, pues, todo lo perdiste. O tu casa te la quemaron y todo lo que había en ella se fue. Todos tus muebles, todo lo que tenías, que compraste con tanto sacrificio, todo se fue. ¿Cómo te pondrías? ¿Cuál sería tu actitud frente a esa pérdida? ¿Cuál sería? Siendo un buen cristiano, ¿eh? No estoy diciendo que tú eres un hijo del diablo, no. Buen cristiano. Buen cristiano. Vienes aquí. Eres fiel con Dios. Trae tus diezmos, tus ofrendas. Fiel. Pero se te quemó la casa, pues. Y todos tus muebles, con tanto sacrificio que abonaste y pagaste poco a poco y lo cansé, todo se perdió. Todo. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Alabarías a Dios? Diría, Dios es bueno, no importa que me hayan quemado la casa. ¿Cuál sería? Estoy viendo las caras aquí. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál? No estarías contento, estoy seguro que... y digo, ¿quién va a estar contento que se le queme la casa? Levanta la mano. Nadie. ¿Quién va a estar contento con algo así? Que no tengas dónde dormir, no tengas muebles, no tengas nada. Toda tu ropa se perdió. ¿Quién va a estar contento con eso? Pero había un hombre. Había un hombre. Vaya al versículo 20 y 21. Mira lo que dice ahí. Por eso Dios dijo que este hombre era perfecto y recto. Versículo 20, ¿lo tiene? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, o sea, se quedó como el pastor. Y se postró en tierra. ¿Y qué dice al final? Yo te pregunto a ti, volviendo al ejemplo de que se te quemó toda tu casa, con todo lo que había adentro, toda tu ropa, todo lo perdiste. ¿Harías lo que hizo él aquí? Digo, no sé si te quedarías cocogolo como el pastor, no sé. Pero te pregunto, ¿te postrarías en tierra y lo adorarías? ¿Con una circunstancia como esa? Y para que no quedara duda de la integridad de este hombre frente a las desavenencias de la vida, mira lo que dice el 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y me encanta lo que sigue a continuación. ¿Qué dice ahí a continuación? Jehová dio. ¿Quién le dio lo que tenía? Él entendía que todas esas cosas, todo ese montón de animales que él tenía, ¿quién se los había dado? Porque mi hermano, cuando tenemos muchas cosas, sentimos que nosotros somos los power. Yo soy el sólido, gaseoso y líquido. Lo que yo tengo es por mi sacrificio, por mi esfuerzo.
Este hombre estaba clarito. Él dijo, todo lo que tengo, ¿quién me lo dio? Así que él podía quitármelo. Como pasó aquí. Y él lo dijo, no solamente lo pensó, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y eso nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Para que entendamos quién nos dio lo que tenemos. Y por ahí mucha gente está equivocada. Piensan que lo que tienen es porque yo soy muy inteligente, porque yo tengo mucho talento en lo que hago. Lo que yo tengo en el banco es porque yo me sacrifiqué para conseguirlo. Y en cierta parte sí. Pero la Biblia dice que el que te da las fuerzas para hacer las riquezas es Jehová de los ejércitos. Él es el que te da la fuerza. Mi hermano, y cuando no entendemos eso, cuando entendemos que lo que tenemos es por ti y no por Dios, tienes un problema. Por eso, Dios hablando de él dice, este es un hombre recto, perdón, era un hombre perfecto y recto. Porque Job estaba clarito, él estaba clarito. Todo lo que tengo, me lo dio Dios. Sí, me dio las capacidades, me dio los talentos, pero me lo dio Él. El talento que tienes, te lo dio Él. Las capacidades que tienes, te las dio Él. Así que en consecuencia, todo lo que consigas a través de eso es de Dios. Y Él te lo puede quitar. Y él, Job, estaba clarito. Él estaba clarito en eso. Y dijo al final, porque después que tú pierdes, mira mi hermano, cuando tú pierdes todo, que tú bendigas el nombre de Dios y se quemó toda tu casa con todo lo que está adentro. Mi hermano, por menos tú das 5 vueltas en el suelo, comienzas a renegar, comienzas a... ¿Qué? Por menos. Por menos. No estoy hablando de tu marido, a veces pides a que se vaya a ser desgraciado, no. No. Estoy hablando de cosas que te costaron tener y que pierdes de un momento a otro. Porque mi hermano, puede pasar. Pero había un hombre que a pesar que perdió todas sus posesiones, tuvo tiempo para decir, lo que tengo me lo dio Dios, así que Él me lo podía quitar. Pero Él sigue siendo mi Dios. El nombre de Él sigue siendo bendito para mí. A pesar de que no tengo dónde dormir, tendré que dormir en el piso, no sé. Tendré que ir a casa de alguien para que me dé hospedaje mientras, no sé, busco dónde vivir. En ninguna parte dice que Job comenzó a quejarse de todos los animales que tuvo, de todas las posesiones que tuvo. No se quejó. Agradeció a Dios o bendijo a Dios en un momento de calamidad. ¿Estaba contento con eso? No. ¿Quién va a estar contento? ¿Quién está contento cuando te pasa algo malo? ¿Quién está contento con eso? Rasgó sus vestidos, quedó como el pastor, pero se arrodilló y le dijo, gracias Dios. Tú sigues siendo mi rey, a pesar de que no tengo nada. Hoy no tengo nada, pero tú sigues siendo mi Dios. A pesar de este momento de calamidad. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. ¿Qué significó todo eso? Que la relación que tenía Job con Dios
no dependía de lo que él tenía, sino del amor que sentía por Dios. Y mi hermano, a mucha gente le pasa eso. Cuando pierden cosas, se alejan de Dios. Hay gente que cuando las cosas les salen mal, no vienen a la iglesia. Reniegan de Dios. Le echan la culpa a Dios en ocasiones. Le reprochan a Dios por qué les pasó eso a ellos. Pero si yo vengo a iglesia, yo doy mi diezmo, no falto a ningún culto, vengo los 3 días de la semana, ¿por qué mi casa se tuvo que quemar? Y le echan la culpa a Dios de lo que les pasa. Y muchos se vuelven al mundo. Muchos se regresan de donde vinieron. Se van al mundo. Ve acá, cuando yo era una persona viciosa, que me tomaba mis 8 o 10 pintas al día, estaba mejor que ahora. ¿No has escuchado eso? ¿Tú no has escuchado gente decir que me iba bien antes? Cuando estaba en el mundo, que hacía cosas que no agradaban a Dios, pero me iba mejor. Y se arrepienten a veces algunos cuando les va mal en Cristo. Y no saben que esas cosas Dios las hace a propósito. Mi hermano, ¿quién mandó el fuego de Dios que quemó los animales de Job? Mi hermano le dice que el fuego de Dios no fue ningún enemigo. Fue Dios el que mandó esa calamidad que vivió. Fue Dios el que se la mandó. Solo para probar su corazón. Y de repente Dios también está probando el tuyo. Tal vez tu situación hoy 20 de octubre, tal vez tu situación hoy no es buena, no te va como quieres. Y Dios lo ha permitido solo para probar tu corazón. Solo para eso. Dios quiere ver si cuando te va mal, le sigues amando. Porque cuando te va bien, eres chévere. Qué rico cuando te va bien. Pero Dios te pone, a veces te aprieta, solo para probarte. Solo para ver cómo vas a actuar cuando las cosas no andan bien. Por eso me encanta cuando la Biblia habla de este hombre. Y Job demostró que lo que él tenía con Dios no tenía nada que ver con sus posesiones. Y mi hermano, Job era un hombre consagrado antes que le pasara todo esto. La Biblia dice que él todos los días hacía sacrificios para Dios. Todos los días. Todos los días. Ah, pero Dios permitió que le pasara eso, porque lo perdiera todo. Como también puede hacerlo con nosotros. Cuidado. No estamos exentos, como decía al principio. No estamos exentos de que cosas malas nos pasen. Y mi hermano, no es Satanás. El mismo Dios lo hace a propósito para probarte. Solo para probar. Te la pone dura, dura. Te pone situaciones difíciles y te frustras. No estás contento porque Dios te la pone dura. Solo para probarte. Porque la fuente está cerquita, pero no la ves. No la ves. Y mi hermano, ahí es donde Dios prueba tu corazón. Dios dice, ¿tu corazón está en las cosas que tenías o está en mí? Dice Dios. La amargura que tienes, la frustración que tienes, la poca tolerancia que tienes porque lo perdiste todo o porque la cosa está dura, es por no tener
¿No te basto yo para ti? Porque mi hermano quiero tener cuidado cuando digo esto. Hay un falso evangelio. A veces se predica un falso evangelio que cuando te va bien, estás bien con Dios. Cuando la cosa está dura y la cosa no te sale bien, en algún pecado andas o andas mal con Dios. Mi hermano, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Quién dice que porque las cosas no te van bien, estás mal con Dios? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sí, a veces nos buscamos nuestra nariz sin hueco. A veces nosotros mismos nos metemos en el lío que nos buscamos. Porque también pasa. A veces estamos viviendo lo que sembramos. Porque lo que siembras vas a cosechar. Pero mi hermano, no es cierto. Al contrario, la Biblia dice cuidado cuando todo está muy bien. Cuidado. Porque como decía hace un rato, cuando todo está muy bien y tienes plata, eso hace que te vayas olvidando de Dios y te creas autosuficiente. Y sientes que Dios no hace falta porque yo tengo en el bolsillo. No tengo que ir a sentarme ahí. Sienten muchos. Pero no todo quedó ahí. Con respecto a Job, vaya a los versículos 18 y 19. 18 y 19, estamos en Job capítulo 1. ¿Ya llegó a 18? Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué cosa? Y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ok, no solamente perdió todas sus posesiones, que están en el versículo 3, sino que encima de eso, sus 10 hijos. 10 hijos. ¿Cuántos aquí tienen 10 hijos? Levante la mano. Nadie. Te pregunto algo. Si pierdes a uno de tus hijos, ¿cómo te pondrías? Dios no lo quiera. Que uno de tus hijos les pase algo y fallezca. Uno de tus hijos. ¿Cómo te pondrías? Vienes a iglesia, das tu diezmo, no faltas a ningún culto, eres un buen cristiano, pero murió uno de tus hijos, pues. ¿Cómo te pondrías? ¿Harías como hizo él, que rasgó sus vestidos, se peló como el pastor Cocobolo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Lo harías como lo hizo él? A él se le murieron 10. En el mismo momento. Porque mi hermano, que se mueran 10 hijos de un solo chancletazo. 10. Y Job oraba por sus hijos todos los días. Ahí, la Biblia dice que él hacía sacrificio por sus hijos todos los días. Pero Dios permitió que los 10 murieran el mismo día. ¿Cómo te pondrías tú por la pérdida de un hijo? ¿No te querrías tú matar también porque un hijo tuyo murió? ¿Eso no sería un golpe duro para tu corazón?
que uno de tus hijos fallezca? Pero la Biblia me enseña que hubo un hombre. La Biblia me enseña que hubo un hombre que aún perdiendo a 10 de sus hijos, perdón, a todos sus hijos porque tenía 10, no le reprochó a Dios. No le echó la culpa a Dios. Porque mi hermano, cuando pasan cosas tan duras en la vida de un ser humano como perder un hijo, a veces tú dices cosas que no quieres decir por el dolor. Y algunos dicen, pero ¿para qué entonces yo fui a esa iglesia? ¿Por qué yo voy a la iglesia? Si me pasa esto, ¿por qué tuvo que morir mi hijo o mi hija? Y yo soy una cristiana devota. Mejor no puedo ser en la iglesia. ¿Por qué me pasa eso a mí? Y le recriminas a Dios. Le reprochas a Dios. Y Dios lo puede estar haciendo solo para probar tu corazón. Porque como dije al principio, sentimos que porque somos cristianos, nada malo nos debe pasar. Sentimos que nos debe ir bien siempre. ¿Dónde dice eso? Sentimos que Dios tiene que tener siempre misericordia con nosotros. Por eso Santiago dijo, le añadió una cualidad adicional de la que Dios había puesto sobre Job. Dijo, es paciente. Es un hombre paciente. Porque ¿quién no pierde la cabeza frente a calamidades como estas? Solo ponte en los zapatos, no es propaganda política, pero ponte en los zapatos de él. Ponte en el lugar de Job y que te pasen cosas como le pasaron a él el mismo día. ¿Cómo actuarías? Y mi hermano, me encanta porque Job era un cristiano modelo. No era alguien que merecía lo que le estaba pasando. Porque a veces merecemos lo que nos pasa en muchas ocasiones. Porque no hemos sido buenos, no hemos sido agradecidos con Dios, no hemos sido fiel con Él. Y a veces las cosas que nos pasan son consecuencia de cómo tenemos a Dios en nuestra vida. Ese no era el caso de Job. Ese no era el caso de Job. Job era un hombre consagrado a Dios. Pero Dios permitió que le pasara lo que le pasó. Y no contento con eso, vaya a Job capítulo 2. Job capítulo 2. Versículos 7 y 8. Job 2, 7 y 8. ¿Lo tiene? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job ¿con qué cosa? Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, que ya estaba rapada. Y dice el 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ok. No solo perdió todas sus posesiones, no solo perdió a sus 10 hijos, sino que encima Dios le permitió a Satanás tocarlo a él también. Porque si volvemos al capítulo 1 y leemos el versículo 9 y 10 del capítulo 1,
Satanás le dice a Dios en la conversación que tuvieron. Versículo 9, Job capítulo 1. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice el 11: pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. ¿Qué pensaba Satanás? Lo que piensa mucha gente cuando tiene plata. Satanás dijo: yo no le puedo hacer nada a él porque tú lo proteges. Yo no le puedo hacer nada a él porque todas las cosas que tiene, las bendiciones que tiene, déjame tocarlo, déjame quitarle lo que tiene, déjame tocarlo a él para ver si no blasfema en contra tuya. ¿Por qué? Porque Satanás dijo: Job es así porque Dios le dio lo que tiene. Deja que Dios le quite lo que tiene para ver si no va a maldecir. Y Dios le dijo: dale, solamente a él no lo toques. Y entonces dice en el versículo 2 que acabamos de leer, que Satanás salió de la presencia de Dios, porque cuando le quitó todos los bienes y le quitó todos los hijos y vio que Job estaba tranquilo, volvió a hablar con Dios y le dijo: ok, ahora déjame tocarlo a él. Y Dios dijo: dale, solo que no lo mates, pero tócalo. Y le vino una sarna, y la Biblia dice que la sarna era maligna. No fue un salpullido, no. La Biblia dice sarna maligna. Era maligna la sarna. Así que yo te pregunto ahora nuevamente: se te quemó la casa, no quedó nada. Quédate con el pantalón que tenías, el suéter que tenías, y tu mujer también. No tienes para cambiarte de ropa, todo lo perdiste. Dios no lo quiera, perdiste también a tu hijo, tu único, o tu única, o los hijos que tengas, también murieron. Y encima Dios te manda una sarna maligna. Yo te pregunto nuevamente: ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería? Y no, déjame ponerte en perspectiva, porque a veces cuando las cosas malas vienen, pensamos que ¿por qué? Decimos ¿por qué? Y Job podía haberse preguntado ¿por qué? Yo hago sacrificios todos los días por mis hijos. Yo he sido un cristiano consagrado. No falto a ningún culto, traigo mis diezmos y mi ofrenda. ¿Por qué estas cosas me están pasando a mí? La Biblia no me enseña eso. La Biblia no me dice eso. Al contrario, mira lo que dice el versículo 22. Job 1, 22. La Biblia dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo te pregunto, ¿serías como él? Aquí dice que Job no le echó la culpa a Dios de lo que le pasó. Y Job era bueno. La Biblia dice, Dios, ¿qué Biblia? Dios dijo: este es un hombre perfecto y recto, apartado de Dios, apartado del mal y temeroso de Dios. Así Dios lo describe. Pero le pasó todo eso, pues. Y tal vez tú también seas un cristiano, una cristiana fiel con Dios, vienes a los cultos, eres una persona piadosa, de oración en tu casa, fiel con las cosas de Dios, pero te pasan cosas malas
que Dios permite que te pasen. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar cuando ocurran? ¿Cuál será tu reacción cuando las cosas malas vengan a ti, a pesar de que seas un buen cristiano o una buena cristiana? ¿Cómo vas a reaccionar? No creo que aquí no hay nadie parecido a Job. Hablando de su vida devota a Dios. Job no merecía lo que le pasó. Pero cuando le pasó, no le echó la culpa a Dios. Si te pasa a ti, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Si te pasa a ti. Mi hermano, estas son cosas que Dios nos enseña, enseñándonos que Él no quiere que la relación que tengamos con Él tenga que ver con cosas. Dios quiere que la relación que tú y yo tengamos con Él tenga que ver con Él. Tengas o no tengas, ganes o pierdas, estés en tiempo bueno o estás en tiempo malo. Dios quiere que le amemos a Él, no lo que podemos conseguir de Él. Porque mi hermano, hay gente que cuando pierde lo que tiene, también pierden a Dios en el proceso. No vienen a iglesia, le echan la culpa a Dios de lo que les pasó y dicen Dios no es bueno. Porque yo me portaba bien con la iglesia y mira lo que me pasó. Pero hay un hombre, mi hermano, hay un hombre que Dios dejó ahí en su palabra para enseñarnos a nosotros que Él puede hacerte bien y te puede hacer mal, porque Él es el dueño de todo. Y lo hace solo para probar tu corazón. Y usted conoce la historia. Cuando la mujer le quiso llamar como la atención a su marido por lo mal que le estaba yendo, él la reprendió. Y mi hermano, es lo que, varón que estás aquí, jefe de tu casa, cuando las cosas no te salen bien, y mi hermano, del pastor para abajo, porque como dije al principio, nosotros no somos diferentes a ustedes. También hay situaciones que nos pasan. Pero como hemos leído Biblia, cuando nos pasa, la actitud es diferente. Cuando la mujer de Job quiso venir como a decirle, hey, nos estamos comiendo un cable, papi. ¿Qué pasó? Job dijo unas palabras que tú deberías decirle a tu mujer o tu mujer a tu marido. Job le dijo, recibiremos de Dios las cosas buenas, pero no las malas. Porque qué rico cuando todo está bien. Qué rico cuando Dios te bendice. Y sales diciendo, Dios me bendijo, ahora tengo y tengo y tengo y tengo. Qué rico. Y no me malinterpretes eso qué bueno que te suceda. Pero cuando llega la mala, asúmelo. Dale gracias a Dios también. Job le dijo a la mujer, ¿qué es lo que me quieres dar a entender? ¿Que solamente Dios es bueno cuando conseguimos cosas? Pero cuando nos va mal, Dios es malo. Y le dijo, como una fatua has hablado. Le dijo Job a la mujer. Y esas palabras de Job debemos recordarlas. Qué bien cuando recibimos de Dios bendiciones, pero cuando vienen las calamidades, alaba a Dios también. Dile a Dios gracias. La cosa no va bien, pero tú sigues siendo mi Dios. Yo te sigo alabando.
Y mi hermano, quiero terminar diciéndote, todos sufrimos pérdidas y padecimientos en un momento dado. En un momento dado, mi hermano, la Biblia dice que para entrar al cielo tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Así dice la Biblia. Es decir, problemas, situaciones difíciles forman parte de nuestra vida. Eso forma parte. Nadie va a escapar, mi hermano. No hay quien viva bien todo el tiempo. No hay. Los momentos de dificultad vendrán. Aquí lo importante es la actitud con que las recibas. Eso hará la diferencia. La Biblia dice que Job recibió el doble de lo que tenía. ¿Por qué tú crees que recibió el doble de lo que tenía? Por la actitud que mostró en el momento de las vacas flacas. Porque nunca le echó la culpa a Dios. No dejó que su mujer le insinuara como que, hey, nos estamos comiendo un cable, papá. ¿Qué pasó? Venimos a la iglesia y todo, damos nuestro diezmo, pero mira cómo nos está yendo. Job de una vez la reprendió. Mujer, cállate. Porque cuando la cosa está bien, no te quejas. Estás contenta como todo está bien. Así como está mal, chupa parejo. Cállate la boca. Alaba a Dios también cuando la cosa va mal. Aleluya. Y por esa actitud de Job, dice la Biblia, que Dios le devolvió el doble. Mi hermano, vaya al versículo 3 para que usted vea todo lo que él tenía. Bueno, el doble. El doble. Le dio el doble de lo que tenía. Y también les dio los mismos hijos que perdió. Se los volvió a dar. Y fue doblemente, era rico cuando perdió todo. Pero fue doblemente rico y todo tiene una raíz. La actitud. La actitud que él mostró cuando las cosas no salieron bien. Yo te pregunto y con esto termino. Tu fidelidad a Dios debe estar por encima de las circunstancias. Tu fidelidad a Dios jamás debes ponerla en entredicho por cómo te va. Porque eso, al igual que con Job, Dios lo está viendo. Dios dice, pero cuando te va bien no te quejas. Cuando te va bien soy lo máximo, dirá Dios. Pero ahora que te va mal, yo soy el culpable. Yo tengo la culpa de que te vaya mal. Ya no me quieres como antes, como cuando tienes. Eso es lo que Dios observa. Y mi hermano, lea bien para que usted vea. Todo lo que le pasó a Job no fue por el diablo. No. Dios se lo permitió. El diablo no puede hacer lo que Dios no le permite. Pero Dios lo hizo, Dios se lo permitió al diablo solo para probar el corazón de su siervo Job. Y como él sabía cómo Job iba a responder, porque recuerda que él conoce el final desde el principio, él hasta llamó la atención del diablo para que él viera que él no puede doblar a su gente a pesar de lo mal que le pueda ir. No vamos a perder la fe y la confianza en Dios, no importa cómo me vaya en la vida. Él será mi Dios, me vaya bien o me vaya mal. Lo adoraré en tiempo bueno, pero sobre todo en tiempo malo. Aleluya. Ponte de pie.
Mi hermano, la historia de Job es una historia que nos enseña a ti y a mí